Listo. Entonces, la clase del día de hoy corresponde a las normas APA, ¿sí? Y bueno, pues las normas APA es un tema muy fundamental en el mundo académico, ¿sí? Las normas APA, bueno, pues estas normas no solo son reglas para citar libros o artículos, sino también un estilo de escritura académica que nos enseña a presentar nuestras ideas de forma ordenada, de forma coherente y también, obvio, con respeto por las fuentes de información. De manera general, bueno, pues voy ahora sí a presentarles el material didáctico que he preparado para la clase del día de hoy. A ver, voy a- Listo. Entonces, hay como vemos, bueno, pues les estaba diciendo que las normas APA son un conjunto de directrices normativas de manera internacional, ¿sí? Que se aplican en todos los trabajos académicos, obviamente para que tenga una buena estructura organizada y más que nada el objetivo principal es evitar el plagio, ¿sí? Y dar crédito a las personas que han escrito artículos, que han escrito información científica importante, que se han tomado el tiempo de varios años de hacer una investigación y bueno, pues si nosotros tomamos información de esas investigaciones, pues sirve para eso, para dar crédito a esas personas que se han esforzado en sus artículos científicos, ¿ok? Algo, algo como introductorio y de conocimiento general, APA son las siglas, ¿sí? Y estas siglas son en inglés American Psychological Association, ¿sí? Es una organización estadounidense que creó este formato para unificar la manera de escribir, la manera de presentar un trabajo, la manera de citar de manera general. Entonces, por eso es que tanto en colegios, universidades, institutos se manejan las normas APA. Actualmente se utilizan las normas APA séptima edición. ¿Sí? Esa es la que estamos manejando actualmente y bueno, pues tiene algunas variaciones. Ya vamos a ver igual más adelante cómo es que tenemos que citar, cómo tenemos que, cuántos tipos de citas hay también, que es algo importante para poder trabajar estas normas, ¿sí? Entonces, ¿con qué propósito se Una creó? Bueno, pregunta, profe. claro que sí. ¿El significado de APA cuál era? American Psychological Association, ¿sí? Es en inglés, de Asociación Americana de Psicología, ¿sí? Ya. Ese es en inglés. Listo. Entonces, el propósito general principal, obviamente, como les decía, es dar credibilidad a nuestros trabajos, ¿sí? Una, dar crédito a otros trabajos, dar credibilidad a nuestros trabajos, evitando que el plagio, ¿sí? Y permitiendo que cualquier lector pueda verificar las fuentes que usamos. ¿Ok? También ayudan a que nuestros textos sean mucho más claros, con un formato más ordenado, más organizado, más limpio, podríamos decirlo, y profesional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos las normas APA, demuestra que nosotros somos unos investigadores responsables, éticos y organizados con nuestras ideas, ¿sí? Em, las normas APA, sí, no tiene solo que ver, como le digo, con la forma de citar un texto, una investigación, un trabajo, sino también va en la parte de la estructura formal, como dice aquí, para presentar los trabajos, para facilitar la lectura. ¿Sí? Que sea un orden específico de todos los trabajos, ¿sí? Y esta parte de coherencia y cohesión venía con lo que hablábamos la clase anterior del día miércoles. Sí, cuando yo escribo un texto debe tener coherencia y cohesión. Las normas APA también me dicen que, bueno, pues mi texto debe tener coherencia y cohesión, uso correcto de conectores lógicos, que era lo que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Y el propósito, obviamente, es estandarizar de manera general, como les decía, que todos tengan un un mismo trabajo, ¿sí? Una misma organización, un mismo formato. Esa es la palabra, un mismo formato. Y obviamente lo principal, que bueno, pues tenga integridad académica, es decir, promover a que seamos conscientes de
citar, ¿sí? A los trabajos que hacemos nosotros. Pasa que, más que nada en el colegio o en la universidad, cuando nos mandan a hacer trabajos, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Decimos, bueno, pues tengo que hacer un trabajo, tengo que buscar en internet, busco en Google. Y lo que más fácil hago es copiar y pegar. ¿Sí? Entonces, cuando yo copio y cuando yo pego la información de un trabajo, sí, espérame un ratito, solo conecto el cargador de mi computadora que se me va a apagar. Un momentito nomás, si no, se me apaga. Ahora sí, perdón. Listo. Entonces, como les decía, el propósito principal es cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación en la universidad, en el instituto o en cualquier parte, ¿sí? A veces nosotros, y porque decimos de forma fácil, copiamos y pegamos la información, ¿sí? Y nos olvidamos de citar, o a veces pensamos que citar es únicamente copiar el link, el enlace que nos sale en la página y decir, bueno, de ahí de esa página saqué la información, ¿ok? ¿Y qué nos dicen las normas APA? Que no, que nosotros debemos citar bien, ¿sí? Que debe haber un formato de presentación, ¿ok? Entonces, de manera general, la estructura, ¿sí? de un, de un trabajo académico bajo las normas APA, ¿sí? Debe seguir ciertas pautas, ¿sí? Empezando por el tamaño del papel, ¿sí? Que cuando nosotros presentamos un trabajo académico, pues debe ser en un tamaño de papel A4, ¿ok? No puede ser otro tamaño de papel porque las normas APA rigen y regulan que la hoja de papel debe ser el A4, es decir, la que utilizamos normalmente, ¿ok? Los márgenes. Los márgenes deben ser de 2,54 centímetros en todos los lados. En Word, ¿sí? Cuando nosotros, bueno, que ya más adelante vamos a hacer voy a hacer la explicación en Word también, ahí nosotros podemos configurar los márgenes, ¿sí? Para que al momento de la impresión, obviamente mi texto salga totalmente recto, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de letra? ¿Sí? Yo sé que Word tiene muchas letras bonitas para ponerlas en nuestros trabajos y se ve lindo. Pero las normas APA dicen no. La fuente que se debe utilizar es Times New Roman o Arial tamaño 12. ¿Sí? Eso es lo que se debe utilizar. El interlineado es 1,5. ¿Sí? Que debe tener el texto. La alineación debe ser justificado, sí, a la izquierda, la numeración, deben ir todas las páginas numeradas en la parte inferior derecha, sí, tiene que ir con el número de página. Entonces, miren, todo esto corresponde y miren, inclusive desde la portada también debe tener el título, debe tener el autor, debe tener el nombre de la institución y la fecha también. En la parte del texto, lo que les estoy mencionando del formato general y en las referencias que ya vamos a ver más abajo, cómo es que nosotros tenemos que ubicar las referencias, ¿sí? Entonces, esto es ahorita de forma, vamos a decirlo, de forma del trabajo, ¿sí? Entonces, aquí viene la estructura básica de un trabajo. ¿Qué debe tener un trabajo? Todo trabajo con normas APA debe contener las siguientes partes. Una portada, ¿sí? En donde va a estar ¿qué? El título del autor, ¿sí? La institución, la fecha, ¿sí? El título del trabajo, ¿ok? ¿Qué más debe tener un trabajo académico? ¿Sí? Por lo general, cuando nosotros ya nos graduamos del colegio o de la universidad o del instituto, siempre nos piden realizar una investigación, una tesis, la que nosotros llamamos tesis. Ahí es donde más se aplica, obviamente se aplica ya todo el formato, ¿sí? Porque a medida que vamos en nuestra parte académica, en nuestra vida académica, sí vamos presentando trabajos, pero al final es donde ponemos en práctica toda esta parte. Entonces, ¿qué tiene un resumen? Que es decir, una breve descripción del contenido. Tiene la introducción.
¿sí? Que es en donde se presenta el tema, el desarrollo que viene siendo el marco teórico en donde está todo lo que se ha investigado, la conclusión y al final las referencias, ¿sí? Igual como vimos la semana pasada, el trabajo escrito tiene esas tres partes. Obviamente en la parte de introducción ya se verá la justificación, los objetivos específicos generales del tema, en el desarrollo el marco teórico, ¿sí? Datos estadísticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la conclusión, el resumen de lo más importante, ¿sí? Y al final vienen las referencias. ¿En dónde, en qué parte del cuerpo van a estar las citas textuales? En el desarrollo, porque el desarrollo es todo el marco teórico, toda la teoría que nosotros necesitamos para presentar nuestro trabajo, ¿sí? Para sustentar lo que nosotros estamos investigando o queremos demostrar, ¿ok? Entonces, para eso nos sirven las citas. Obviamente, yo no puedo inventarme las cosas, ¿no es cierto? Yo no puedo inventarme el concepto, no sé, de medio ambiente o de, no sé, de tecnología, etcétera, ¿sí? Yo tengo que investigar y poner y dar créditos. Mira, esta persona investigó que esto es el medio ambiente. Esta persona investigó que las causas de la contaminación son estas, ¿sí? Entonces, ahí hay que citar correctamente, ¿sí? La citación, bueno, las citas de las fuentes APA, ¿sí? Uno de los puntos más importantes es aprender a citar correctamente, ¿sí? Es decir, cada vez que nosotros tomemos una idea, una frase o información de otro autor, debemos citarlo para reconocer su trabajo, lo que les decía al inicio, para dar crédito a la otra persona de lo que se está mostrando, ¿sí? Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de citas, ¿sí? Cita directa cuando copiamos exactamente las palabras del autor, ¿sí? Y ya vamos a ver igual más adelante las citas que son narrativas y las citas que son parentéticas para poder citar, ¿sí? Pero aquí cuando yo tomo, copio y pego literalmente es una cita directa, ¿ok? Cuando yo hago una paráfrasis, se la denomina cita indirecta, es decir, cuando expreso yo con mis propias palabras lo que dijo el autor. Es decir, ahí también se debe citar porque no es mi idea, ¿sí? No es lo que yo estoy, no es mi pensamiento, es el de otra persona y yo únicamente estoy poniendo con mis palabras lo que entendí. Eso se llama parafrasear y eso también lleva una cita, ¿ok? Entonces tenemos citas en el texto, tenemos citas con múltiples autores, ¿sí? Porque recuerden que, bueno, pues hay artículos en los que se citan, hay autores que, bueno, artículos que han escrito dos o tres personas, entonces hay que dar crédito a todas esas personas también. Y como les decía, las citas indirectas, ¿sí? Al final de cada trabajo, todas las fuentes citadas deben aparecer en la lista de referencias, ¿sí? Que ya voy a explicar más adelante, igual con ejemplos, ¿ok? ¿Cómo es que debemos hacerlo? ¿Sí? Algo importante es saber dónde yo puedo buscar información para citar mi trabajo, ¿sí? Como ustedes ven, tenemos citas de libros, citas de artículos y citas de sitio web, ¿sí? En las citas, obviamente cada una, si yo cito un libro, si yo cito un artículo y si yo cito un sitio web, tiene una estructura básica, ¿sí? Antes que hubiera la tecnología, obviamente se presentaban trabajos finales como en las tesis, ¿sí? Y ahí es donde se tenía que aprender. Primero va el autor, el apellido del autor, va una coma, la inicial del nombre, un punto, va entre paréntesis el año, va un punto, va entre comillas, el nombre del libro en letra cursiva, cierro comillas, punto, va el editorial, punto, y todo eso se tenía que aprender para poder hacer la lista de referencias. Hoy con la tecnología ya les voy a explicar cómo es que nosotros también podemos evitarnos el aprender, sino simplemente aprender a consultar bien para que sepamos cómo es que debemos hacerlo, ¿sí? Hay muchos errores, ¿sí? Muchos errores comunes que nosotros debemos evitar al momento de citar. No citar las fuentes, es decir, si yo copio y pego algo de otro texto, eso es plagio. Y si no cito, eso es plagio. ¿Ok? Usar comillas sin indicar el autor,
también a veces suele pasar, ¿ok? No incluir en la lista de referencia todos los textos que citamos también es un error muy común que utilizamos. Y no respetar obviamente el formato que di al inicio de la letra, del tamaño, etcétera, también es un error común que nosotros utilizamos, ¿sí? Algo importante que a veces también nos olvidamos es la parte de la redacción, ¿sí? ¿Cómo es en estilo APA? ¿Cómo nos dice que debemos hacer la redacción? Nuestra redacción, al ser un trabajo de investigación, debe ser formal, debe ser claro y debe ser conciso, ¿sí? Evitar utilizar un lenguaje coloquial, ¿sí? ¿Qué quiere decir coloquial? Bueno, pues el lenguaje que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, etcétera. Ese vocabulario lo debo evitar en mi trabajo escrito, ¿sí? Voz activa. ¿Qué significa eso? Obviamente, preferir la voz activa a la voz pasiva en lo que sea más posible. ¿Qué significa esto? Escribir siempre en tercera persona. Yo no puedo escribir en mi trabajo, mi investigación trata sobre la contaminación ambiental que se produce en el Ecuador. Yo no puedo escribir eso. Yo debo escribir este trabajo trata sobre y voy escribiendo, ¿sí? Yo no puedo poner en la conclusión, por ejemplo, mi opinión sobre este trabajo o mi conclusión final es que todos nosotros debemos cuidar el medio ambiente. No. ¿Cómo se debe escribir? En tercera persona, ¿sí? Ejemplo, como conclusión final de este trabajo, de este proyecto, se llega a mencionar que la contaminación ambiental se ha producido por el excesivo uso de la tecnología y la industrialización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo no puedo escribir en primera persona, sino en tercera. Siempre todo trabajo se escribe en tercera persona. Eso significa la voz pasiva. ¿Sí? El tono neutro, mantener claro un tono objetivo, obviamente siempre respetando todas las reglas y normas gramaticales que hay, ¿sí? Y la gramática y la ortografía que nosotros tenemos lo que hablamos la semana pasada, en en un trabajo escrito, en un trabajo formal, ¿sí? Que decíamos, la gramática es importante, la ortografía es importante, la, las ¿qué más? Lo que decíamos, los conectores lógicos, los signos de puntuación, todo eso es importante dentro del trabajo escrito, ¿sí? Entonces, miren que trabajar con normas APA no es solo, bueno, son las normas APA y tomemos en cuenta que desde siempre, ay, es que las normas APA, trabajar con normas APA es un dolor de cabeza, muchos los dicen, y sí, pero es lo que se debe realizar para trabajar, para presentar un trabajo, para que mi trabajo tenga credibilidad. ¿Sí? Yo puedo escribir millón cosas, pero si no hay algo que sustente lo que estoy diciendo, pues no sirve lo que yo digo. Sí, entonces por eso es muy importante que nosotros usemos las normas APA. Y más que nada también habla mucho de nuestra ética, ¿sí? Es como cuando los artistas sacan canciones y dicen, me copió la canción, esa canción era mía. Plagio. Lo mismo pasa en los trabajos académicos, ¿sí? Como que esa investigación es mía, no me dio crédito, me robó la información. Claro que sí, porque no estamos citando, no estamos dando crédito a la persona que le tomó tal vez años, meses hacer esa investigación, ¿ok? Entonces debemos ser muy conscientes de esta parte. ¿Listo? Hasta aquí. Preguntas porque ya voy a pasar a la parte de los ejemplos y donde nosotros podemos buscar información. Sí, que sea verídica, que sea clara, que sea precisa y claro, con ejemplos de las demás citas, porque tenemos citas cortas, tenemos citas largas, tenemos citas narrativas y parentéticas también, que ya les voy a explicar cuáles son, pero hasta aquí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo tal vez que no haya quedado claro hasta el momento. ¿Todo claro? Si todo está claro, Todo claro, todo claro.
Muy bien. Si todo está claro, entonces vamos a los ejemplos. Y en Word, sí, también les voy a explicar, bueno, pues dónde podemos cambiar el formato que según las normas APA, pues nos pide que utilicemos, ¿sí? Entonces, voy a compartir las pantallas de estas diapositivas. Listo. Aquí, sí, en estas diapositivas, como usted está observando, ¿sí? Nosotros, eh, ay, déjenme ver si estoy compartiendo. Sí, estas citas, ¿sí? Tenemos dos tipos de citas que nosotros en nuestro trabajo y como fuentes de información para evitar el plagio podemos utilizar. La primera es la cita narrativa y la siguiente es la cita parentética. La cita narrativa es aquella en donde el autor forma parte del texto, ¿sí? Tan simple y tan sencillo como eso. ¿Qué significa? Como el ejemplo que nosotros vemos aquí, ¿sí? Smith, que corresponde al apellido del autor, el año en el que fue creada la publicación, ¿sí? Encontró que la contaminación es provocada por el uso excesivo de tecnologías, de industrias, listo. ¿Ok? Esa es una cita narrativa, ¿sí? O cuando ustedes ven en los textos que dicen, según Juanito Pérez, ¿sí? Dice que tal cosa. Ahí es una cita narrativa. Pero una cita parentética es cuando el autor se lo pone abajo, es decir, no aparece en el texto. Ejemplo, copio una frase y abajo únicamente, entre paréntesis, cito el autor, ¿sí? Y el año. ¿Ok? Según las normas APA séptima edición, me dice que si yo saco información del libro, tengo que poner el número de página también, ¿sí? Y si saco de un artículo o de una revista, tengo que poner número de página también, que es lo que aquí falta, ¿sí? La lista de referencias. Una vez que yo ya pongo la cita de todo, ¿sí? Cito todo mi trabajo, digo, bueno, pues ahora sí me toca hacer la lista de referencias, ¿sí? Y aquí es donde, o la parte más complicada, la lista de referencia tiene cuatro elementos claves: el autor, la fecha, el título y la fuente, que en este caso es el URL o el DOI que tienen los libros o los artículos que son verificados, que obviamente están aprobados, vamos a decirlo, ¿ok? Entonces, todo esto tiene una lista de referencias, ¿sí? La lista de referencias que verá al final, que es parecida a la que nosotros vemos aquí. Apellido, el nombre, el primer nombre del autor, el año, el título de la obra, el editorial, etcétera. Todo eso completo debe tener la lista de referencias, ¿sí? Y tenemos aquí las diferencias entre una cita corta, recuerden que vimos, y una cita larga y el parafraseo. Vamos con las más fáciles que son cita corta y cita larga. La cita corta tiene menos de 40 palabras y siempre va a ir entre comillas. Y la cita larga, ¿sí? Obviamente va en un párrafo solo, con sangría, tiene una extensión de más de 40 palabras y como esta es más extensa, no va entre comillas, ¿sí? No va entre comillas. Y el parafraseo que les había dicho que sí o sí es necesario, importante, si yo hago parafraseo, igual citar al autor. En todas estas, como ustedes ven aquí, siempre va el número de página, ¿sí? Siempre va a ir el número de página, ¿ok? Y estos gestores de referencias, bueno, pues les voy a, a compartir, ¿sí? Cuando hablamos de gestores de referencias, hablamos de los lugares en donde yo puedo encontrar información positiva, información verídica, información que me va a servir a mí. Entonces, voy a compartirles igual pantalla de mi buscador de Google para ir haciendo esta parte. A ver, vamos aquí. Y muy bien. Aquí en Google, usted dice, bueno, pues yo tengo que hacer una investigación. Necesito un artículo. ¿Sí? Entonces buscamos Research Gate, ¿sí?
¿Qué es una página que me permite a mí buscar publicaciones, artículos, libros? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo aquí, miren, yo yo utilizo mucho para hacer investigaciones. Supongamos que digo que yo quiero algo de la inteligencia artificial, que hoy hay un boom grande sobre esto. ¿Sí? Entonces, si yo busco información sobre esto, miren, ya tengo artículos, ¿sí? Artículos. Y me salen libros. Este es un artículo, este es un libro, ¿sí? Artículo, libro, que me permite a mí, bueno, pues hacer investigación. Si yo abro, por ejemplo, el del artículo, ¿sí? Aquí me está verificando, ¿sí? Tengo un control de verificación antes, ¿sí? Y miren, aquí tengo, ¿sí? Y ya miren, aquí tengo para descargar la cita. Recuerden, eso nos va a ayudar mucho más adelante, ¿sí? Entonces, hay algunos artículos de aquí que me piden, en este caso, solicitar el texto completo, el PDF, porque este solo tengo, solo es un capítulo. ¿Sí? Pero si yo quiero el libro completo, puedo solicitarlo, es decir, mandar un mail al dueño del libro, ¿sí? Y decirle que me permita descargar el libro. Pero en otros casos, ¿sí? Voy a tener ya para poder descargarme el artículo. Entonces, no va a haber ningún problema, ¿sí? Y así puedo encontrar en esta página diferentes artículos. Este es uno. Otro que yo puedo utilizar es el que todo mundo utiliza en universidades, Google Académico, ¿sí? Google Académico me ayuda a mí, obviamente, a tener más información. Miren, es diferente, ¿sí? Sobre libros que yo quiero, ¿sí? Libros, páginas web, blogs, ¿sí? Es mucho más confiable que cuando yo pongo en Google y me sale un montón de cosas. Preferible utilizar este. ¿Ok? ¿Cuál más puedo utilizar? Y las bibliotecas virtuales de universidades. Las bibliotecas virtuales de las universidades, si yo no soy estudiante, sí me permiten hasta un cierto punto poder obtener información de ciertos libros, no de todos, pero sí. Si yo entro, por ejemplo, a la biblioteca virtual de la Universidad Central, de la UDLA, de la Católica, me permiten visualizar ciertos libros también que me pueden ayudar. Entonces, miren, tenemos fuentes importantes en donde nosotros podemos buscar información y no solo quedarnos con el buscador de Google y pedirle algo y que me salga completo, sino ir a páginas, ¿sí? Que me van a dar a mí información mucho más viable, mucho más confiable de artículos, libros, revistas, periódicos, ¿sí? Esa es la información que para mí está verídica. Recuerden que en Internet todo el mundo puede subir cualquier tipo de información, ¿sí? Entonces, esto es importante. Estas páginas son muy importantes para poder encontrar información verídica, ¿sí? Entonces, no se olviden de estas tres que les va a ayudar mucho para que para que puedan buscar información. ¿Listo? Hasta aquí preguntas de esta parte de los gestores de referencias. Porque si no hay preguntas, entonces ahora sí pasamos a la parte práctica, vamos a decirles, es decir, cómo aplico todo esto en Word, que es la herramienta que yo voy a utilizar para poder hacer mis trabajos académicos. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas, ¿todo está claro? Listo. Muy bien. Entonces, voy Sí, a... com- Licen, sí, ya está Li- claro. Muy bien. Vamos a ir a la parte de Word, que es la parte práctica, ¿sí? La parte práctica es que es la que nos interesa, ¿sí? ¿Dónde usted hace sus, eh, sus presentaciones? En Word, ¿sí? O sea, para hacer un trabajo académico, usted lo hace en Word, ¿verdad? Entonces, aquí miren, está toda la información que nosotros tenemos, ¿sí? En la parte de arriba tenemos toda la información y bueno, pues vamos a ir paso a paso. Recuerdan que les dije que nosotros necesitamos poner márgenes y aquí en disposición márgenes tenemos los márgenes que nos piden. Inclusive yo puedo poner márgenes personalizados y cambiar. El superior derecho va a tener esto, el inferior izquierdo va a tener esto, etcétera. Yo puedo cambiar, ¿sí? Eso es muy importante. El tipo de letra, que usted ya sabe, tipo de letra Times New Roman, tamaño 2. Ahí es donde yo puedo y yo debo presentar mi trabajo. Ese es el formato que yo debo presentar para hacer mi trabajo,
¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esa parte que es muy importante. ¿Listo? Y ahora sí lo que nos interesa. Word, la aplicación de Word me permite a mí citar directamente, ¿sí? Ahora, yo no lo recomiendo mucho, ¿por qué? Porque a Word le faltan ciertas cositas que las normas APA séptima edición lo piden. Pero para salir de un apuro rápido y para que igual sea mucho más fácil, me ayuda mucho. Entonces, y bueno, después yo manualmente puedo completar la información, que es lo ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo yo cito aquí en Word? Pongo referencias, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vemos insertar cita, ¿sí? Cuando yo doy clic en insertar cita, agregar nueva fuente, ¿sí? Aquí me sale el tipo de fuente bibliográfica, es decir, si es de un libro, si es de una sección de libro, es decir, de un capítulo, si es de una sección de periódico, un acta de conferencia, si es de un informe, un sitio web, electrónico, película, varios, ¿sí? Por lo general, yo siempre utilizo del sitio web o utilizamos de sitio web. Cuando salen capítulos, obviamente es una sección del libro. Entonces, miren, aquí la sección del libro, ¿sí? ¿Qué me dice? El nombre del autor. Y aquí ahorita para efectos de explicación voy a inventarme los datos, ¿sí? Entonces, supongamos, ¿no es cierto? El autor, voy a poner mi nombre, ¿sí? Tú dice, ¿ok? El título, ¿de qué? De la obra, ¿no es cierto? O sea, de la obra que yo estoy presentando, voy a poner normas APA, ¿sí? Obviamente es para efectos de aprendizaje. El autor del libro, ¿sí? Otra vez el nombre, el título del libro, ¿sí? Acuérdense que como este es capítulo, ¿sí? Si yo en título, el título general es normas APA, el título del capítulo, no sé, va a ser lista de referencias, por ejemplo. Voy a poner año 2025, voy a poner páginas de 16 a las 56, Ciudad Quito, y voy a poner editorial Manantial, ¿sí? Me estoy inventando. Y cuando yo doy a aceptar, ya tengo la cita, ¿sí? Entonces, como les digo, la cita puede ser al inicio, ¿se acuerdan si era narrativa o si era parentética? ¿Ok? Entonces, mire, yo ya tengo aquí la cita, ¿sí? Y obviamente al inicio pude haber puesto, no sé, una cita larga, ¿ok? El medio ambiente, ¿sí? Punto, Rebeca Tuites, ¿sí? ¿Y esto qué me permite a mí? Al final, cuando yo digo ya necesito la lista de referencias, yo pongo bibliografía, ¿sí? Aplasto y ya tengo la lista de referencias. En la bibliografía me va a salir tantas citas yo haya ingresado. Si aquí ingresé 5 citas diferentes, obviamente aquí me van a salir 5 listados de referencias. ¿Sí? Miren, entonces aquí tengo cómo se cita la sección de un libro. Ahora si yo digo, no, pues necesito citar, saqué de un libro. ¿Sí? Saqué ahora de un libro nada más. Entonces aquí pongo igual el autor, ¿sí? Voy a poner el nombre de los chicos, Víctor Calderón, ¿sí? El título, no sé, voy a poner igual medio ambiente.